¿Debes al banco? ¿Te imaginas que alguien pagaría tu deuda? ¿Cómo te sentirías? Seguramente te sentirías muy alegre. O tal vez tú prestaste dinero y esa persona no te quiere pagar y se hace rogar y de repente de un día a otro alguien paga esa deuda. ¿Cómo te sentirías? De seguro te sentirías muy alegre, muy contento, muy sorprendido. Pues déjame decirte que alguien pagó una deuda aún más grande que la deuda que estuvimos hablando. Así es, alguien pagó una deuda tan importante que es la deuda del pecado, y ese fue Jesucristo que murió por nosotros. Y de ese tema vamos a estar hablando hoy, para lo cual vamos a leer el libro de Romanos capítulo 3 versículos del 23 en adelante. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En esta parte de la Biblia que hemos leído, tenemos varias observaciones, datos curiosos que podemos analizar. Por ejemplo, nos dice en el versículo 23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria. Muchas veces se nos dice que a causa del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido destituida de la gloria de Dios. Y seguramente tú te pusiste a pensar como yo, pero por Adán yo no puedo pagar esa deuda. Y es cierto, ¿no? Pero también debemos recordar que todos, desde que nacemos, pues empezamos a pecar incluso sin darnos cuenta. A veces pecamos de palabra, pecamos de obra o también pecamos de omisión, porque dejamos de hacer lo bueno. Al no ayudar a una persona que necesita tu ayuda en la calle, pues tú ya estás pecando de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo estás haciendo. Y es así que no solamente Adán ha pecado, sino que nosotros también tenemos esa naturaleza caída. Por eso vemos cómo desde pequeños, incluso los niños que están aprendiendo a caminar, entre ellos se empujan, se quitan los juguetes, muchas veces demuestran esa cierta envidia, el no compartir. Pues eso se debe a nuestra naturaleza caída que todos tenemos, y por eso nos dice este versículo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que antes que venga Jesucristo a esta tierra, pues no había ni un solo hombre bueno, eso lo dijo Jesús. Sí hubieron profetas, hombres de Dios, que siempre trataron de hacer lo bueno, pero también vemos cómo en la Biblia se habla de las cosas malas que también hicieron, justamente por esta naturaleza caída. Pero hubo alguien que pagó nuestra deuda, porque todos como pecadores que somos, pues teníamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Recordemos que antes de Jesús a muchos de los pecadores los apedreaban en la plaza, a los borrachos, a los adúlteros, pero gracias a que Jesús pagó el precio, pues nosotros podemos ser libres del pecado y estos castigos ya no están actualmente vigentes en la sociedad. También nos dice a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de Él la fe de Jesús.
Solamente hay una persona justa que vino a esta tierra y es Jesús, el único que pudo cumplir la ley y el único que fue tentado en todo, pero no pecó, sin pecado. Por eso Jesucristo pagó nuestros pecados. Y vamos a leer otra parte de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos que había un acta, y esta acta, ¿quién lo hace? Pues los demonios, Satanás, el enemigo, que si bien Dios siempre está viéndonos, anotando todas las cosas buenas que hacemos, pues el enemigo es como el fiscal. También está atento con sus demonios a todo lo malo que hacemos y está levantando un acta con todos nuestros pecados, nuestras fallas. Pero gracias a Dios, aquí en el libro de Colosenses nos dice que estas actas han sido anuladas para todos los que creen en Jesucristo, pues estas actas eran contrarias a nosotros, y gracias a que Jesús fue a la cruz, estas actas también son clavadas en la cruz. En Romanos capítulo 6, la palabra de Dios nos dice: Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En esta parte de la palabra claramente nos dice Dios que la paga del pecado es muerte. Y muchas veces no es muerte física, pero sí muerte espiritual, muerte social, tal vez una muerte económica, muerte familiar. Cuando uno transgrede las escrituras de Dios, los mandamientos, pues la consecuencia inevitable era esa clase de muerte. Pero para todos los que creen en Jesús, pues esto deja de ser así, ya que la palabra de Dios nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere regalarnos la vida eterna, por eso envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo el mundo. Y si tú crees en Él, crees que Él vino a pagar esos pecados, pues será hecho así porque Dios lo envió con esa misión. Por eso hoy debemos estar muy contentos, alegres de que Jesús vino a pagar nuestros pecados. Si tú te alegraste al saber de que alguien podía pagar una deuda tal vez que tú tengas, pues imagínate el saber que alguien pagó una deuda en la cual nos iban a condenar a muerte. Imagínate eso. Es un regalo muy pero muy grande, con lo cual debemos sentirnos muy alegres. Ya para ir terminando, tenemos también el libro de Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. La palabra de Dios nos dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Ahí vemos nuevamente la confirmación de que Dios, Jehová, Yahvé, pues cargó en Jesucristo su Hijo el pecado de todos nosotros, porque Dios quiere que todos nos salvemos, que todos seamos redimidos y que nadie se condene en el fuego eterno que es el infierno. Y ya para terminar tenemos el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, que son las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí vemos que antes de que Jesús nuestro Señor muera, pues pronunció dos palabras muy importantes que dice: consumado es, lo cual quiere decir pagado está. De esta manera, el Hijo de Dios vino a esta tierra con mucho amor en su corazón, haciendo la voluntad del Padre para darte vida eterna a ti, a mí, a todos nuestros familiares, a todas las personas que quieran recibirlo en su corazón como su Señor y su Salvador. Y si tú quieres tomar esa gran decisión, pues solamente debes repetir la siguiente oración. Cierra tus ojitos. Dios Padre, gracias te doy por este mensaje. Gracias por morir en la cruz, Señor Jesús, por mis pecados. Abro mi corazón, te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz conmigo conforme al propósito que tú tengas. Te agradezco, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, pues déjame decirte que hay fiesta en los cielos. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.